Hola, en la clase de hoy vamos a hablar del puerperio complicado. Vamos a ver, sí, la definición de qué es un puerperio complicado, cuáles son las patologías frecuentes, cuáles son los factores de riesgo, en qué se basa el tratamiento médico, pero sobre todo cuáles son los cuidados de enfermería. Este tema lo vamos a tratar en dos presentaciones, esta es la parte 1. Entonces, las complicaciones del puerperio son un conjunto de problemas o trastornos que van a estar relacionados con el parto. Sí, en general están relacionados con el parto y que ocurren durante la etapa de recuperación física de la madre, ¿sí? Psicofísica en realidad, porque hay alteraciones no solamente a nivel biológico, sino también psicológico. Para poder entender bien todo este conjunto de complicaciones es importante que ustedes recuerden eh, todo ese proceso de eh, involución y reacomodamiento que sufre el cuerpo materno durante el puerperio normal. Las complicaciones frecuentes son las hemorragias, como primer lugar, las infecciones puerperales, en segundo lugar, y luego aparecen otros trastornos como la coagulación, como las embolias, ¿sí? O las alteraciones tromboembólicas, y también lo que se conoce como la depresión puerperal o alteraciones eh, más complejas que son relacionadas con la psiquis materna, ¿sí? Las alteraciones psiquiátricas. La hemorragia postparto entonces es la principal causa de morbimortalidad. A lo largo de estas presentaciones, en esta nos vamos a enfocar en lo que es la hemorragia postparto y en la segunda presentación en lo que es las infecciones puerperales, ¿sí? Esos dos temas son los que vamos a abordar de esta manera. El resto ustedes tienen la bibliografía, así que deberán leerla. Entonces es la principal causa de mortalidad materna y se define como el sangrado anormal y excesivo que proviene del sitio de inserción placentario o de algún traumatismo que se produjo durante el parto en el tracto genital u órgano adyacente. En general se clasifica como la pérdida de sangre con un volumen mayor a 500 mililitros durante un parto vaginal o con un volumen o la pérdida de un volumen de sangre de entre 1000 y 1200 mililitros en un parto quirúrgico, o sea, una cesárea. Y hablamos de una hemorragia posparto temprana cuando es dentro de las primeras 24 horas posparto y es tardía cuando esto se produce luego de las 24 horas, a partir de las 24 horas, ¿sí? En adelante, durante el tiempo que dure ese porperio. Para poder hablar de las causas de lo que es la hemorragia postparto, hay una neumotecnia que se basa en las 4T y que habla, ¿sí? De lo que es el tono, una de las causas por el cual se produce la hemorragia postparto y que abarca el 70% de las hemorragias, tiene que ver con la pérdida del tono uterino, ¿sí? Que se llama tonía uterina y que es la incapacidad que tiene el útero para poder contraerse y empezar a involucionar. Recuerden cuál es el objetivo de la involución uterina y de las contracciones que se producen en el útero. Tiene que ver con el cierre y la coagulación de los vasos sanguíneos que se abren eh, para poder expulsar la placenta, ¿sí? Para poder alumbrar. La segunda T es la relacionada con el tejido. Esta es otra causa de hemorragia postparto y tiene que ver con la retención de tejido placentario, perdón. Como ser quedan un cotiledón, que es el cotiledón aberrante, o quedan restos de membranas o restos fetales. Cuando estos tejidos o restos de tejido no son expulsados en los primeros 30 minutos del posparto inmediato, no, perdón, que es lo que abarcaría el tiempo de espera para la expulsión de la placenta, para el alumbramiento, es cuando puede desencadenar un proceso hemorrágico. La tercera T es la de traumatismos y tiene que ver con los traumatismos físicos, ya sea desgarros o rupturas de vasos sanguíneos, de tejido, ¿sí? En el canal de parto, lo que puede generar también pueden ser laceraciones abiertas o pueden ser
hematomas vaginales o inclusive si bien es menos frecuente, pero es bastante grave, la rotura uterina. Y la cuarta y última T tiene que ver con la trombina, cuando hay alteración de lo que es todo el proceso de coagulación y se producen coagulopatías o trombosis, también es causa de hemorragia. Entonces, la hemorragia posparto, pues nos vamos a enfocar en lo que es la tonía uterina. La tonía uterina, como dijimos, es cuando el útero pierde su tono, por lo tanto se relaja. Cuando el útero no tiene esa capacidad de poder contraerse de forma adecuada. Entonces, los vasos sanguíneos del sitio placentario van a estar abiertos y esto lo que hace es facilitar la pérdida sanguínea. No van a contraerse, no van a cerrarse, no van a formar su tapón plaquetario. Eh, Todo trastorno que interfiera con la capacidad de contracción del útero es lo que lleva a que se produzca o que haya mayor probabilidad de atonía uterina y en consecuencia favorece la hemorragia posparto, como puede ser, por ejemplo, eh, la retención urinaria o la producción de un globo vesical. También favorece la atonía uterina o son factores de riesgo de la atonía uterina cuando recuerden ustedes que el útero, la gran parte del tejido uterino es muscular, por lo cual cuando está excesivamente extendido puede llegar a relajarse, ¿sí? Entonces, el polidramnio, ¿sí? También es un factor de riesgo, los bebés macrosómicos, el uso de sulfato de magnesio en el trabajo de parto, los embarazos múltiples, lesiones en los cuellos uterinos, ¿sí? Traumas o laceraciones también son factores de riesgo, el uso prolongado de uterotónicos o tocolíticos, o también se llaman uteroretractores, que es la oxitocina, ¿sí? Cuando está utilizada de forma inadecuada. Un parto asistido con intervención quirúrgica también puede favorecer la atonía uterina, la distosia o ese trabajo de parto eh, complicado, disfuncional, prolongado, favorece la atonía uterina. Antecedentes de hemorragia posparto en partos anteriores, ¿sí? El uso de analgesia profunda y de anestesia también es un factor de riesgo de la atonía uterina. En cuanto al cuadro clínico, signos y síntomas que va a tener la mujer, también vamos a enfocarlo de acuerdo a la causa. Recordemos que la atonía uterina es responsable del 70% de las hemorragias posparto. Entre ellas tenemos entonces la pérdida hemática inmediata en volumen mayor a lo normal, el útero está blando o no retraído, es otro signo. Hay alteración en los signos vitales como hipotensión, taquicardia. Sí, eso con respecto a la atonía uterina. Y con respecto a los traumatismos, que es el 20% de las causas, tenemos o puede llegar a haber sangrado intraabdominal y o vaginal inmediato, el útero va a estar contraído, la placenta va a estar íntegra, pero se van a presentar o se va a evidenciar desgarros, una inversión uterina visible, hay ausencia del fondo. Cuando esta inversión uterina sí se produce, lo que va a pasar es que en la palpación abdominal no se va a encontrar el fondo uterino. Bien, y esa palpación además es dolorosa, ¿sí? Que ese dolor puede ir de una escala de moderado a intenso. Em, Va a haber alteraciones también de los parámetros vitales e inclusive puede llevar un shock hipovolémico si esto no se detecta. Y cuando hablamos de la tercera T, que es la T de retención, es el 10%, o lo genera constituye el 10% de las causas de hemorragia postparto. Y en este caso, los signos y síntomas del cuadro clínico que presenta la mujer tiene que ver con una pérdida hemática anormal, que puede ser desde leve o profusa, de forma continua o intermitente, y en general puede darse en forma inmediata o también como una hemorragia tardía, o sea, después de las 24 horas del posparto. Entre el quinto y hasta el 10.º día puede llegar o hay riesgo de hemorragia. Eh,
Esto en general hay como antecedentes cuando hubo un retardo en la expulsión de la placenta en los primeros 30 minutos. Acá el útero está contraído y retraído, sí, pero la placenta estaba incompleta o estaba desgarrada, sí, las membranas estaban desgarradas. Otra característica es que hay pérdidas o los loquios son malolientes y el útero también puede llegar a estar más blando y más grande que lo esperado para el tiempo para el tiempo de posparto. ¿Sí? Y otro signo es que pueden presentar anemias o cuadros anémicos. Entonces, la hemorragia posparto, en cuanto al tratamiento, va a depender de acuerdo a la causa subyacente, ¿no? A la causa, a la problemática que originó esa hemorragia. En cuanto a los desgarros vaginales o cervicales, el tratamiento consiste en la reparación quirúrgica, se utilizan valvas vaginales y suturas reabsorbibles, anestesia local o general de acuerdo a la profundidad de los mismos, y en desgarros cervicales altos que van por encima de la cúpula de la vagina, lo que se debe realizar es una laparotomía exploratoria antes de realizar, antes y durante la reparación quirúrgica. En cuanto a los hematomas vaginales, deben ser drenados de forma inmediata a fin de poder encontrar cuál es el vaso que está sangrando y poder ligarlo. Se requiere en este tratamiento la colocación de un drenaje y se cierra la vagina con suturas reabsorbibles y en forma de planos, ¿sí? Cada plano de tejido se va suturando. En cuanto a restos placentarios, y esto es una de las patologías que vimos o complicaciones en los embarazos que tiene que ver con la placenta, puede ser que una de las causas sea la placenta creta. Entonces, eh, hay remoción mediante el legrado uterino. Sí, acuérdense que el legrado es la técnica quirúrgica de lo que conocemos vulgarmente como un raspado. Entonces, hay remoción mediante o curetaje también se llama. Durante el curetaje o el legrado uterino bajo anestesia, eh, para sacar todo lo que haya quedado adherido. En caso de ruptura uterina ya hay otros procedimientos mucho más complejos como es la histerectomía, porque el útero está roto. También se puede llegar a reparar, pero bueno, esto depende de la evaluación médica, ¿no? ¿Por qué es importante que conozcamos los tratamientos médicos? Porque de eso se desprenden los cuidados de enfermería, están en relación al tratamiento médico y a la alteración de las necesidades, ¿no? Que lo tienen que tener bien incorporado. Entonces, y cuando hay retención placentaria, ¿sí? Una de las bibliografías que tenían que leer decía que, bueno, que era efectiva la aplicación de una inyección en la vena umbilical antes de la etapa del alumbramiento, ¿sí? Cuando se corta el cordón umbilical, ahí se coloca la inyección en la vena umbilical bajo anestesia, y esto lo que hace que el fármaco que se utiliza es un útero retractor, ¿sí? En general se elige la oxitocina y diluida en solución fisiológica, y eso es lo que produce ese medicamento llega al espacio intervelloso y lo que provoca una eh, fuerte contracción uterina que produce el desprendimiento de la placenta, entonces puede ser expulsada. Esto cuando se detecta a tiempo, ¿no? Ya se sabe que está retenida la placenta. En cuanto al acritinismo placentario, esto yo que les decía, lo vimos como una complicación del embarazo. Recuerden que es eh, cuando la placenta se desarrolla en un nivel más profundo que el normal, ¿sí? En vez de estar inserta en el endometrio, puede llegar inclusive al miometrio y atravesar el perimetrio y hasta afectar órganos subyacentes. El procedimiento de elección en la mayoría de los casos es la histerectomía lo antes posible. Sí, aunque hay algunos tratamientos que son como más conservadores, pero bueno, esto va a depender del tipo de acretinismo placentario que tenga la mujer. Eh,
esto, como lo habíamos visto anteriormente, requiere la atención de la mayor complejidad posible, que es el tercer nivel, adecuada información al paciente o a la madre y a su familia. Si se detecta a tiempo, tiene que estar programada entre la semana 30 y 36 de la gestación, con todo el equipo, sí, con todo el equipo, con un equipo multidisciplinario. eh, Debe tener disponible una unidad de atención en la unidad de terapia intensiva. ¿Sí? Es importante que se lleve a cabo una citoscopía y una cateterización de los uréteres. ¿Esto por qué? Porque en general, cuando hay una placenta percreta, que es la más compleja, que es la perforante, están afectados los órganos próximos, como son los uréteres y la vejiga. Se va a hacer el procedimiento bajo anestesia general, y es importante evitar que la incisión sea realizada en el sitio de inserción de la placenta, porque si no, eso llevaría a una hemorragia grave a la mujer, que la pondría en riesgo de muerte segura. Hay que prevenir la hemorragia, por eso es importante, antes de el alumbramiento o de la histerectomía, poder realizar la embolización de las arterias uterinas y el clopeo de la aorta. Eso tiene que ver con todo tratamiento médico. En el caso de lo que es la atonía uterina, el tratamiento inicial va a consistir en un masaje uterino, ¿sí? La estimulación del masaje uterino, monomanual en primer lugar y bimanual en segundo lugar. El monomanual lo puede hacer un enfermero, el bimanual ya no es de competencia de enfermería porque es una técnica invasiva. Lo que hace es estimular la contracción, estimula la contracción uterina, ¿sí? Estas acciones se realizan de inmediato, deben realizarse en forma inmediata y simultánea con la administración de fármacos retractores, como pueden ser eh, la oxitocina, que es el de primera elección, la metilergonobina, ¿sí? Y otros fármacos más. El tratamiento farmacológico va a depender de la disponibilidad de las drogas que tenga el servicio y de los protocolos de los servicios, ¿sí? Y acá tienen, bueno, primero ya les dije, la oxitocina, metilergonomina y otros en tercer lugar, la carbetocina y el misoprostol y tienen las diferentes vías de administración, ¿sí? Esto es de manejo médico, pero lo utiliza la enfermera de partos o de quirófano en este caso. Entonces, el tratamiento secundario de la atonía uterina, dijimos, el tratamiento inicial es el masaje y los uteroretractores. Y en segundo lugar, a continuación, el tratamiento se basa en las en técnicas compresivas. ¿Sí? ¿Para qué? Hay que comprimir para evitar que siga sangrando la mujer. Son procedimientos prequirúrgicos en caso que ya esté diagnosticada la atonía uterina, que ya esté confirmada, y el único recurso terapéutico es posible, va a ser el proceso quirúrgico. Ese taponamiento o ese procedimiento que tiene como objetivo detener el sangrado consiste con un taponamiento que hay de dos tipos. Un taponamiento que se realiza con gasas y un taponamiento que se realiza con balones. Y hay distintos tipos de balones. También lo tienen para ver más en detalle en la bibliografía. Entonces, en cuanto a los cuidados de enfermería, como dijimos, los cuidados de enfermería siempre están en relación a el tratamiento médico, ¿sí? Porque va a estar en relación a lo que es el diagnóstico y el tratamiento médico, pero fundamentalmente nuestros cuidados se basan en la detección de necesidades alteradas, ¿sí? Entonces, es importante, como cuidados generales, podemos decir que, bueno, la valoración estrecha y frecuente, sobre todo en la primera hora posparto, para prevenir las complicaciones, poder identificarlas y intervenir rápidamente en caso que ocurra la hemorragia. Sí, valorar el fondo uterino, controlar los loquios en forma frecuente, por lo menos cada 15 minutos durante la primera hora eh, del posparto, para poder detectar algún cambio
algún cambio o alguna alteración. Masajear el fondo uterino según esté prescripto, que esto ayuda a la involución, como les dije anteriormente. Hay que permanecer junto a la paciente para ver también cualquier cambio en su estado hemodinámico, valorar, colocar un monitoreo no invasivo, estar alerta a los cambios eh, de las constantes vitales. Si es necesario pesar los apósitos perineales para poder estimar las pérdidas de sangre, es importante también rotar a la mujer y ver si hay sangre o restos sanguíneos acumulados en la región por debajo del glúteo, ¿sí? O en la región interglútea, que a veces queda sangre ahí retenida porque se va filtrando para atrás y no nos damos cuenta, miramos solamente nosotros el perine. Hay que inspeccionar con atención el área perineal en busca de sangrados o posibles laceraciones o hematomas. En caso, explorar y palpar el abdomen en busca de, también siempre buscando o estar atenta a los cambios, como que se produzca algún tipo de distensión, de distensión abdominal, que puede ser a causa de la retención urinaria o la generación de un globo vesical. Hay que alentar a la paciente a que orine frecuentemente para evitar esta distensión vesical, y si no puede orinar, a veces es necesario, como última instancia, la estimulación física, y si no orina con la estimulación física, hay que Bien, entonces es importante mantener el acceso venoso permeable, valorar signos, no, perdón, ingresos y egresos, e informar ante la disminución de la producción y eliminación de orina cuando esta es menor a 30 mililitros hora. Hay que estar alerta a los signos de shock hipovolémico. Es importante valorar las necesidades en la mujer para poder identificar problemas secundarios y o complicaciones. Y después los cuidados o la planificación de cuidados va a estar relacionados con el tratamiento médico, con el acto quirúrgico al que fue sometido. Si se realizó una histerectomía o una cirugía conservadora, o si lo que se realizó fue episiotomía o sutura de laceraciones. Entonces, eh, nuestra intervención va a estar relacionada con ese acto, ¿sí? Es decir, vamos a tener que planificar los cuidados postquirúrgicos dentro de todo lo que es el proceso quirúrgico, el pre, el intra y el postoperatorio en este caso. Bueno, esta es para terminar sobre las hemorragias posparto. En la segunda parte de las complicaciones del puerperio vamos a hablar específicamente de las infecciones puerperales. Nos vemos la próxima.